buenos días. Una cordial bienvenida a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Sabemos que no es la mejor época porque están todos los muchachos y muchachas en exámenes finales, pero muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero darle con unas breves palabras una bienvenida muy especial a Carl von Essen. Ya más adelante el señor vicerrector Fernando Chaparro hará una presentación un poco más formal del invitado. No puede ser más pertinente y oportuno el tema sobre el que va a hablar. Y aprovecho para darle un especial agradecimiento a Colsubsidio, que nos ha colaborado muchísimo y especialmente a Diana Cerón en lograr que Carl nos pueda conversar con nosotros un tiempo. Una bienvenida muy especial a su esposa. Están de trabajo en Colombia, pero van a tener un par de días de descanso en la costa caribe colombiana para recuperarse de la altura de Bogotá. De manera que no quiero decir nada más, cederle la palabra al doctor Chaparro para que presente a Carl. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gran honor poder introducir al doctor Carl von Essen. Realmente nuestro invitado especial del día de hoy no necesita ninguna introducción. Creo que es ampliamente conocida su trayectoria como persona que se ha destacado a nivel mundial en uno de los desafíos que las sociedades civiles confrontan, que es el de lograr movilizar y organizar la opinión pública yendo desde la base, desde la comunidad, a nivel nacional y más complejo todavía a nivel mundial. Poder crear conciencia sobre los desafíos que el mundo o la humanidad confronta o confrontamos, lograr movilizar no solamente conciencia sobre ello, sino algo más difícil todavía, lograr movilizar acción, lograr que las personas y las instituciones, los gobiernos, la sociedad civil como tal, las organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial, todos los actores de la sociedad, tomen conciencia de los desafíos que confrontamos y hagan algo para solucionar eso. Eso fue lo que le valió a Carl von Essen el Premio Nobel del 97 de la Paz por la trayectoria que él tuvo en liderar un proceso que se desarrolló en la primera mitad de la década de los 90, del 92, 93 al 97, que culminó con el Tratado de Ottawa, relacionado con la prohibición de lo que llamamos en español las minas quebrapatas. Sabemos que es uno de los flagelos que confrontan sociedades que tienen problemas de conflicto social, nacional o internacional, pero que desafortunadamente ese tipo de armamento se utiliza en esos entornos. El doctor Carl von Essen movilizó en ese momento la opinión pública que culminó con un tratado de Ottawa. Pero realmente vinimos a escucharlo a él, no a escucharme a mí, de modo que yo solamente voy a destacar el hecho de que Carl von Essen, además de ser Premio Nobel del 97 de la Paz, es un destacado comunicador social, una persona que ha hecho una destacada carrera en el mundo de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil. Ha trabajado también en la prensa, trabajó en el Expressen, que es el principal periódico de Suecia, y como comunicador social es una persona que evidentemente ha mostrado una gran habilidad para poder plantear temas de reflexión a la sociedad y lograr que alrededor de esos temas se desarrolle consenso, como lo que logró movilizar la opinión pública que culminó con el Tratado de Ottawa. Está aquí visitándonos en Bogotá para participar en un foro sobre innovación social, porque el tema de innovación social está íntimamente relacionado con este. Con estas breves palabras, simplemente creo que para nosotros es un gran honor, doctor von Essen, tenerlo aquí en la Universidad Central y por lo tanto estamos ansiosos de escuchar su intervención. El doctor Carl von Essen habla bastante bien español, lo aprendió en México, donde vivió 8 años, después también trabajó con la ACNUR en Costa Rica, por lo tanto es una persona que conoce América Latina y afortunadamente se expresa bastante bien en español, tanto él como su esposa que lo acompañan. Muchas gracias a todos, doctor von Essen.
Buenos días. Me siento muy honrado de estar aquí y muchas gracias a todos ustedes y sobre todo, por supuesto, Rafael Santos Calderón y sus colegas. Como dijo mi amigo anterior, mi español no es perfecto, pero sí es, así que les pido disculpas por no poder hablarlo exactamente todo el tiempo perfecto. Pero sí, aprendí un poco. Voy a hablar sobre lo que llamamos las potencialidades de la innovación social para la paz. A ver los vínculos entre innovación social, la movilización del sector tercero, donde yo tengo mucho de mi experiencia, y cómo podemos traducir eso para trabajar para la paz. Mis 3 temas que voy a levantar son ¿para dónde vamos? Yo creo que es siempre oportuno preguntarse esa cuestión, quizás dónde estamos y para dónde vamos. ¿Cómo aceleramos el proceso de pacificación? Y tercero, ¿cuál es el rol de la innovación social? Y allí el rol del sector tercero. Esto es, en breve, mi carrera. Soy sueco de nacimiento, crecí en México y en Bélgica también, y en Suecia. Trabajé desde los años 80 mucho para Amnistía, con los derechos humanos y sobre todo la pena de muerte. Fui también periodista, como oyeron antes, en la radio y periódicos suecos. Saqué una MBA, ¿cómo se dice en español? Master Business Administration, en la Escuela de Negocios de Estocolmo, aunque realmente nunca trabajé con negocios, lo cual me enojó a mi papá un poco, podría decir. Trabajé con algo que se llama con mentoreo, para prevenir las drogas, y esta organización existe también aquí en Colombia, lo cual es la razón por qué he estado en Colombia varias veces antes, varias veces en este país lindísimo que me gusta mucho. Y ahora, desde algunos años, trabajo para una ONG en el sector de la salud mental, que se llama MIND. Ahí trabajo con promoción de la salud mental y sobre todo prevención de suicidio, lo cual voy a mencionar un poco al fin. A ver, voy a tratar de cambiar el micrófono porque a mí me gusta moverme un poco. Espero que esto funcione. Sí, se oye. Bueno, esto es lo que me quedó de México. ¿Quién es? Cantinflas, claro. Y algunas expresiones. Pero me aprendí más, por supuesto, pero sobre todo híjole y órale. ¿Para dónde vamos? Creo que es importante preguntarse si estamos hablando sobre la paz y creo que es especialmente oportuno en este país donde todavía realmente no hay paz. ¿Para dónde vamos? Estamos yendo a una situación con más o menos violencia. Es que el proceso de pacificación, si miramos a la situación mundial, ¿está ganando la paz o está ganando la violencia? Esa es una cuestión que pongo muchas veces a públicos. Y a ver, ¿qué dicen ustedes? Si uno cuenta el número de muertos en el mundo, en conflictos armados, homicidios, ejecuciones, cosas terribles, por supuesto, pero aún así, números indirectos causados por conflictos, pillaje, hambre, y también la violencia doméstica. ¿Para dónde vamos? Y a ver, si alzan sus manos, ¿quiénes creen de ustedes que el mundo se vuelve más violento? Bastante de gente, ¿sí? ¿Ok? ¿Quiénes creen que el mundo se vuelve más pacífico? Parece casi una minoría. Pues yo les digo, la minoría tiene razón. Porque aquí, esto se ha realmente investigado,
Y salió el año pasado uno de los libros más interesantes que yo he leído en últimos años. Un profesor de psicología, de hecho, que trabaja por en Harvard, Steven Pinker. Lo que él hizo fue realmente, junto con un grupo de investigadores, contar cuánta gente ha muerto por razones de violencia desde el inicio de la humanidad y ponerlo en relación con el número de habitantes en el mundo, ¿no? Para tener algún tipo de relación. Y el libro se llama en inglés The Better Angels of Our Nature, The Decline of Violence in History and Its Causes. Y en español, existe en español y realmente lo recomiendo. Son 800 páginas, bastante grueso, pero vale la pena leerlo. Los ángeles que llevamos dentro, el declive de la violencia y sus implicaciones. El primer párrafo ahí, The Better Angels of Our Nature, es una citación de una de las lecturas de Abraham Lincoln, el presidente americano. Bueno, y lo que su grupo realmente vio fue que la violencia se está yendo, el mundo se está volviendo más pacífico. Y realmente puede mostrarlo en varias maneras. Por ejemplo, un mito que hay es que el siglo pasado, los años 1900, fueron muy, muy violentos, por supuesto, con las guerras mundiales, el régimen de terror de Stalin y todo eso. Pero comparado con la población que hubo en el mundo y sobre todo la manera de cómo conflictos armados fueron hechos antes, el mundo ha mejorado. Y lo que él encuentra entonces son 5 líneas históricas, digamos, que explica por qué hay menos violencia. Y esto creo que es bastante interesante, porque realmente dice algo de nuestros tiempos y de los trends que hay en el mundo, ¿no? Él habla de 5 líneas sobre todo, y son el monopolio legal de la fuerza, es decir, que en más y más países el monopolio de la fuerza tiene sus ramificaciones, ¿no? Hay fuerza de violencia, hay ejércitos, pero más y más tienen sus ramificaciones, sus ramas para cómo pueden ser usados. El comercio, los comerciantes en el mundo, a ellos nunca les han gustado, de hecho, la violencia, porque es mala para el negocio, ¿no? Quieren la estabilidad. La tercera línea es lo que Pinker llama la feminización del mundo. Y eso no es solamente que las mujeres tienen más y más poder, pero sobre todo que las normas femeninas vienen más y más, ¿no? Y por lo general, mujeres son menos guerreras que hombres, creo que se puede decir, ¿no? Y no, por supuesto, por las razones que son las madres, los niños y que quieren, por muchas razones, pero entre otras, esa razón, tener paz. La empatía es la cuarta línea, que lo que él llama el círculo empático se está aumentando. Si vamos muchos años atrás, los únicos con los quienes teníamos empatía fue nuestra familia, más o menos, y quizás nuestros familiares, pero de más y más tenemos empatía con otra gente. Y finalmente la razón, y no solo la razón, por ejemplo, ejemplificado de la edad de la iluminación en los años 1700, pero en general la razón que explica que realmente la guerra es algo ilógico. Bueno, ¿es esto bueno para los colombianos? Yo no sé. Quizás ustedes dicen que aquí nunca viene la paz. Yo diría que la paz viene, pero claro, tardará. Y quizás tardará muchos años, pero por lo menos si uno lo ve desde el punto de vista global, sí viene la paz.
Y solo para darles algunos ejemplos de cómo ha cambiado el mundo, yo creo que vale la pena ver, digamos, 30, 20, 30 años atrás. Uno de mis ejemplos favoritos es la pena de muerte, que aunque no es tan usada, nunca ha sido tan usada, con ciertas excepciones, es realmente una muestra de, digamos, falta de derecho humano, ¿no? Obviamente el derecho humano más importante debe ser el derecho a la vida. Y ahí ha habido un desarrollo muy positivo. Otro ejemplo, la cortina de hierro en Europa se fue muy rápido. De hecho, yo escribí a mí me gusta hacer diarios, y escribí en mi diario en 1984 que estoy seguro que antes del año 2000 se irá la cortina de hierro y se irá el apartheid. Y discutí esto con varios amigos y todos decían, olvídate, jamás. La cortina de hierro, el mundo con la Unión Soviética y los Estados Unidos se quedará ahí, como así para siempre. Y ahora, pues se fue, y se fue rápido. Los derechos para los lesbianos, gay, transexuales y bisexuales, creo que es otro ejemplo cómo el cambio social en la sociedad realmente puede ser bastante rápido. E igual, obviamente, la democratización global en muchos países. No todos, pero sí en muchos países. Y como les dije, mi favorito es la pena de muerte, con la cual he trabajado y escrito bastante. Ese es el número de países que todavía ejecutan y el número de países que han abolido la pena de muerte. Y como pueden ver, el número de países abolicionistas ya son casi la mitad del mundo, y el número que todavía ejecutan son realmente muy pocos, menos que 25. Y claro, los que lo hacen horrendamente, como China, donde se ejecutan miles de personas cada año, pero realmente son pocos países. Y tengo que resaltar que Colombia fue uno de los primeros países que abolió la pena de muerte. Creo que fue en 1910 o algo así. Seguramente hay gente aquí que sabe mejor que yo. Sí, ese es un mapa de dónde existe la pena de muerte. Podemos regresar ahí si alguien quiere saber más. Bueno, mi segundo tema entonces es cómo podemos acelerar el proceso de pacificación. Y ahí les voy a dar dos ejemplos con los cuales he trabajado. Y uno es de aquí bastante cerca, que se llamaba CIREFCA, la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos, y el otro es la campaña contra las minas, que fue mencionado antes. CIREFCA fue un proceso que se hizo después de las guerras en Centroamérica. Fue un proceso mucho manejado con el ACNUR y el PNUD. ¿Conocen el ACNUR y el PNUD? Las entidades de la ONU que trabajan con refugiados y con desarrollo. Pero sobre todo fue un proceso, digamos, poseído por los países afectados. Y estos países eran obviamente muy afectados de, bueno, casi todo malo que un país puede tener: la guerra, la sequía, pobreza extrema y mucho desplazamiento. Si vemos un mapa de Centroamérica, seguramente muchos de ustedes saben esto, pero quizás vale la pena resaltarlo. Hubo 3 guerras más o menos simultáneamente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que produjeron flujos de refugiados, tanto en los países mismos, desplazados internos, fue el grupo más grande, pero también refugiados externos, refugiándose en Costa Rica, Honduras, Belice y México. El único país que se quedó más o menos no afectado fue Panamá, ¿no? Y
el número de refugiados era tremendo. De hecho, como más o menos 2 millones de refugiados en una población total que es hoy día, creo que es como 40 millones en toda Centroamérica, y en esos días era quizás 30 millones. Es decir, más como 15% de la población total estaba refugiada, y sobre todo de refugiados internos, desplazados internos. Y después de la paz que se firmó en Esquipulas en 1987, se acordó lo que se llamaba entonces la Conferencia Internacional sobre Refugiados, Desplazados y Repatriados de Centroamérica. Y este proceso se manejó durante 7 años. Y yo diría fue muy exitoso, y de hecho uno de los procesos de refugiados más exitosos donde la ONU ha estado involucrado. Y las razones por qué este proceso fue exitoso son algunas, y quizás algunas de estas razones pueden ser interesantes para un país como Colombia, para una situación como la que Colombia lleva ahora. Obviamente hubo un momento político que era oportuno, el fin de la Guerra Fría, eso ayudó. Hubo un apoyo financiero que era sustancial realmente de otros países como los Estados Unidos, la Unión Europea. Pero, por ejemplo, era un proceso manejado por las partes más afectadas, los países. Los países estaban realmente muy involucrados en esto. Y eso yo diría es algo parecido a lo que se habla cuando uno habla de innovación social, que para que sea buena innovación social realmente tiene que el proceso es importante, no solamente los fines, sino también el proceso mismo y quién maneja el proceso. La cuarta lección fue que fue una solución comprensiva para la población, es decir, se miró realmente a la población, no solamente los que estaban desplazados, sino también la población local en los países afectados. Porque algo que uno se dio cuenta bastante rápido era que, como eran países muy pobres, hubo una población que quizás no estaba refugiada, pero que vivía en pobreza y que de repente venía montones de dinero de Estados Unidos y otros países para proyectos para los refugiados. Y en esa situación, obviamente, uno no puede discriminar a la población local. La quinta tema es la que yo siempre ando soñando, como se dice, sonando, es la promoción de ONGs y la sociedad civil. Y en este caso, obviamente, las ONGs en los países afectados. De diferentes maneras, promulgando o propiciando el crecimiento de ONGs en países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, etc. Y finalmente que eran proyectos que eran autosostenibles y donde la integración local era muy importante. Un ejemplo que era exitoso era algo que se llamaba QIPS, proyectos de impacto rápido, y ahí realmente lo que era importante era que se pase rápido, ¿no? Porque, por supuesto, personas que han vivido en esta situación durante tanto tiempo, una situación tan dura, realmente quieren que pase algo rápidamente. Y no siempre eran proyectos que quizás eran hacían exactamente lo que deberían hacer, digamos, el impacto no era tan fantástico, pero sobre todo algo pasó y la población sintió que el mundo de afuera les estaba paying attention, dando atención. El otro ejemplo era esto de la campaña internacional contra las minas. Y la imagen a la izquierda es, como pueden ver, un niño que está afectado por una mina, una mina quiebrapatas, y lo que ven es una de estas minas. Hay varios tipos,
y no les voy a aburrir con la tecnología. Esto es una tecnología avanzada y que los ejércitos del mundo han trabajado con minas durante más o menos 100 años. Así que hay bastantes de maneras para realmente hacer la vida muy difícil, o más bien horrenda, para los que son afectados por minas. Realmente cabe resaltar que la idea realmente de una mina quiebrapatas es de no matar al víctima. Es decir, es mejor quitar el pie, porque de esa manera, y claro, están pensando de no víctimas que son civiles, sino más bien víctimas militares, pero aún así, la idea es que si logras realmente discapacitar a una persona, esto hace que los recursos son más usados, ¿no?, de tu oponente. Tienes que llevar y ayudar a esta persona que está sobreviviendo una cosa muy horrible, naturalmente, de tener su pie amputado. Entonces, la idea es realmente no matar, sino amputar piernas. Y este proceso se puede decir que empezó, aunque las minas han estado ahí por años, fue algo que realmente no, digamos, llamó la atención al mundo, más que en el año 1992, cuando dos organizaciones americanas, los veteranos de Vietnam y una organización que se llama también Human Rights Watch, empezaban a hacer campañas sobre esto. Mi organización, donde yo trabajé entonces, Save the Children, entró el año después en el comité coordinador de la campaña. Y lo que realmente era la idea es, obviamente, levantar la problemática, hacer la problemática bien conocida en el mundo, y lo cual logramos bastante bien. Por ejemplo, una de las embajadoras de la campaña era la princesa Diana, que quizás se acuerdan, la princesa Diana que desafortunadamente murió en 1997. Pero hubo muchos otros embajadores que levantaron el tema. Y lo que tratamos al mismo tiempo era negociar con los gobiernos del mundo un tratado que podría completamente eliminar esta arma. Negociaciones para desarmar el mundo de las minas antipersonales. Tratamos dentro de la ONU durante 2 años, entre 1994 y 1996, hasta que en 1996, o más bien al fines de 95, fue obvio que este proceso sería bloqueado por los países grandes, sobre todo Estados Unidos, Rusia y China, que decían que, bueno, claro, las minas son terribles, pero las necesitamos. Es un arma que siempre necesitaremos en nuestros ejércitos, son muy importantes. Lo que entonces hicimos, que fue realmente novedoso, fue empezar negociaciones fuera de la ONU. Y allí tuvimos una colaboración muy buena con algunos gobiernos. Fue sobre todo el gobierno de Canadá y Noruega, que dijeron, ok, tratemos de hacer esto fuera de la ONU, lo cual realmente no es muy común, ¿no? Porque por lo general los problemas globales, yo diría en 95% de los casos son solucionados dentro de la ONU y es para eso que tenemos la ONU, ¿no? Pero en este caso no funcionó. Así que empezamos nuevas negociaciones con el gobierno de Canadá y la campaña, pueden ver ahí el logotipo de la campaña International Campaign to Ban Landmines,
Su dirección en el internet es icbl.org. Estábamos muy involucrados con estos gobiernos. De hecho, hicimos el primer borrador para la convención y tuvimos varias sesiones de negociaciones en varios países. Viena, Oslo, Georgia, varios países, Sudáfrica. Y esto fue, de hecho, muy exitoso y fue muy rápido, porque hubo de nuevo un momento y por supuesto el mundo entero en esos tiempos se había dado cuenta que este era un problema que tenía que solucionarse. Así que en octubre de 1987 se firmó este acuerdo, lo cual de hecho es un récord mundial. A mí me gustan cifras, me gusta récords. Esto fue un récord en cuanto a rápidamente negociar y firmar un acuerdo de estas dimensiones. Y el acuerdo se llama hoy día la Convención de Ottawa, porque fue firmado en Ottawa. Y ahí en esta imagen aparece Jody Williams, mi colega, que era la directora del ICBL, o más bien la coordinadora, el jefe de la Cruz Roja, y Kofi Annan, el secretario general de entonces de la ONU, y el Lloyd Axworthy, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá. Y como una cosa muy linda que vino después fue el premio Nobel que recibimos, la campaña, en diciembre de 97, y fuimos nosotros 10 en el comité coordinador a Oslo para recibirlo. Yo hice la lectura de agradecimiento. Fue mis 15 minutes of fame. Y si miramos a la convención hoy, realmente es una convención muy exitosa. Hay 161 partidos. Colombia lo firmó en 2001. Gracias, Colombia. Hay todavía países no partidos, 36, y entre ellos, como siempre, los más poderosos, China, Rusia y los Estados Unidos. Pero lo que es interesante realmente es que no lo usan. Y de hecho han dicho, mostrado más o menos claramente que no lo van a usar. Y eso es algo realmente interesante, que es posible cambiar hasta estos elefantes enormes, estos países, simple y sencillamente por lograr un acuerdo fuera de la ONU y fuera de donde ellos pueden bloquear estos procesos. Los retos ahora para la campaña contra las minas es el desminaje, lo cual es un problema aquí en Colombia, por supuesto, que obviamente saben ustedes. Y también un arma, no estoy enteramente seguro de cómo se dice en español, municiones de fragmentación, cluster munition, que es también un problema grande, parecido, que lleva, tiene similitudes con las minas antipersonales. ¿Y por qué fue exitosa entonces esta campaña? De nuevo, el contexto político es importante, obviamente, pero no fue solamente eso, sino, por ejemplo, que hubo un mensaje muy claro y una meta clara. Eso es importante. Algo que discutimos mucho en la campaña fue qué tipo de armas, cómo vamos a definir lo que queremos prohibir. Y, por ejemplo, lo que fue más controversial fue las minas antivehículos. De hecho, las minas antipersonales muchas veces se usan para hacer imposible el desminaje de minas antivehículos. Minas antivehículos son bastante grandes, y muchas veces uno no los están puestas sobre el suelo, así que uno puede verlos. Pero lo que hacen los ejércitos entonces, los que usan minas, no siempre ejércitos, es que ponen las minas antivehículos sobre el suelo y después las minas antipersonales bajo el suelo.
La tercera razón por la cual fue exitosa, obviamente, estas coaliciones, que hicimos coaliciones con gobiernos que realmente no se había hecho antes. Muchas veces, eso no es bueno. El tercer sector tiene una animosidad, ¿no?, contra el gobierno. Siempre es el gobierno o todos los gobiernos son los oponentes. Pero en este caso realmente hubo gobiernos que realmente ayudaron el proceso. Por ejemplo, el gobierno de Canadá, pero también otros. Y también la campaña era flexible y no burocrática. De hecho, fue, diría yo, una de las primeras campañas donde se usó el Internet. Bueno, entonces si miramos a la innovación social, para la paz, una pregunta buena ¿qué es la paz? Y desde mi punto de vista, definitivamente no es solamente la ausencia del conflicto armado, sino también que que respeten los derechos humanos y que haya prosperidad y sobre todo que no haya desigualdad económica. Y lo que a mí me interesa mucho es encontrar el rol del tercer sector y de diversas maneras definir qué puede llevar el tercer sector a esta situación. Como yo lo veo, es sobre todo dos cosas, ¿no? Es complementar a los sectores privados y públicos, desarrollar, experimentar nuevas soluciones que serían difíciles a desarrollar dentro de estos sectores. Y segundo, ser una voz, ¿no?, para obtener cambio social, canalizar y movilizar la opinión pública. Y la pregunta entonces es, ¿cómo desarrollamos el tercer sector? Y esto es una pregunta que realmente no es válida, yo diría, en todo el mundo, definitivamente en Suecia. En Suecia siempre estamos peleando para que sea respetado el sector tercero. Y me imagino que puede serlo igual aquí. Les voy a dar algunos ejemplos que quizás pueden ser de relevancia aquí y también dar algunas ideas. El primero es un convenio intersectorial definiendo los roles de los sectores, roles, goles y prioridades de los sectores. Segundo, en tratar de envisionar proyectos que son integrales para ayudar a los emprendedores sociales, porque como yo lo veo, realmente innovación social se trata mucho de emprendimiento social. ¿Cómo podemos identificar a los emprendedores y cómo podemos apoyarlos? Y en este caso se trata mucho de otras cosas de dinero. La primera respuesta muchas veces es pues darles plata. Y claro que plata es bueno para todos. Y sobre todo para pequeñas ONGs como la mía, que yo trabajo con una ONG y siempre estoy buscando plata. Pero también necesitamos otras cosas. Y el tercer ejemplo es la prevención del suicidio, que es, creo yo, un ejemplo interesante. Si miramos primero a esto de un convenio, no sé cuál sería la palabra buena, convenio, código, tratado, pero algo que define los roles de los sectores y que sobre todo, esto es algo que hicimos en Suecia hace algunos años y también se ha hecho, por ejemplo, en Inglaterra. Y la visión que era común y que es todavía común es realmente cómo fortalecer el sector tercero y aclarar los roles de los sectores. Y, por ejemplo, también aclarar que lo que sucede, por ejemplo, en Suecia y seguramente en otros países también, es que tenemos en Suecia ¿cómo se dice? Welfare state. Estado de beneficio, estado de bienestar. Gracias, estado de bienestar. Tenemos un estado de bienestar bastante bien desarrollado, pero que al mismo tiempo
tenemos problemas, ¿no? Como casi todos los países en Europa, la economía no es excelente y tenemos un déficit del Estado y todo eso. Y lo que entonces se está mirando del punto de vista del Estado es darle más cosas a hacer para el tercer sector. Y lo que entonces nosotros hacemos en el tercer sector es realmente que nosotros queremos hacer cosas para desarrollar la sociedad de diversas maneras, pero no queremos tener el rol del estado de bienestar. Queremos que mantengamos el estado de bienestar. Y eso realmente es el rol del gobierno, ¿no? Como nosotros lo vemos. Y los principios que se definieron ahí en este convenio fue, por ejemplo, fueron 6 principios: la autonomía e independencia para el tercer sector, que haya diálogo, que sea servicios de buena calidad, sostenibilidad, que haya transparencia y, muy importante, diversidad. El segundo ejemplo es en cuanto a esto de emprendedores sociales. Es un proyecto que ahora tiene como 5 años en Suecia y que existe en varios países, 9 países en Europa, África y Asia, que se llama Reach for Change. Fue creado por una empresa sueca, o más bien un grupo de empresas, que es bastante grande, ¿no? Ya no tengo las cifras son 10 de miles de empleados y ganan montones de dinero y querían hacer algo para la sociedad, ¿no? Y lo que ellos hicieron, creo que es bastante interesante, es que exactamente dijeron esto: queremos dar dinero, apoyarlo, pero sobre todo queremos encontrar una fórmula para desarrollar el emprendimiento social. Y ellos lo que lo llaman es change leaders, emprendedores sociales. Y definieron 5 formas de dar apoyo a estos change leaders. Y también tienen un proceso para identificar los change leaders, ¿no? Es como un reclutamiento, una selección. Y primero es asesoría, ayudar obviamente son ONGs, estos change leaders. Muchas veces son gente muy creativa, pero no siempre tan buenas en la administración. Segundo, ayudarles con diferentes formas de educación. Por ejemplo, ver también cómo se puede evaluar el impacto de sus proyectos. Eso también es una cosa que no somos muy buenos en el tercer sector. Hacemos buenas cosas, pero muchas veces no somos muy buenos en realmente medir cuál es el impacto de nuestro trabajo. Discúlpenme por la traducción, networking, ¿se dice conexiones? Ayudar a las ONGs conectarse, ¿no? en la sociedad, y sobre todo obviamente con gente con poder y más plata. Cuarto, ayudarles con publicidad, porque muchas veces nosotros en el tercer sector trabajamos con cambio social, y cambio social necesita hacer campaña, y hacer campaña necesita publicidad, ¿no? Y finalmente, por supuesto, apoyo financiero, pero realmente no es lo más importante. Y esta organización que tiene una página web en inglés que les recomiendo, se llama reachforchange.org. El final ejemplo es lo que yo manejo ahora, una ONG trabajando con salud mental y prevención de suicidio. Y la razón por la cual les muestro esto es porque creo que es un ejemplo donde podemos hacer cosas buenas colaborando entre los sectores. Y el problema aquí es no sé cuánto se habla sobre esto en Colombia, pero definitivamente en Europa, yo diría en todos los países de Europa, es un problema muy serio. Es la primaria causa de muerte entre hombres en la edad 15 a 44 años. Así que realmente toca a mucha gente.
La segunda razón entre mujeres después del cáncer del pecho. El suicidio es un tema que lleva mucho tabú, vergüenza y misconcepciones. Por ejemplo, que una idea que mucha gente cree es que es imposible cambiar la opinión a una persona que se ha decidido a cometer suicidio, lo cual sabemos que no es correcto, es perfectamente posible cambiar esa opinión. Y también es peligroso preguntar a una persona deprimida si ha considerado suicidarse. De hecho, si alguna vez se encuentran en esta situación, se les recomiendo, hagan la pregunta. Se puede hacer y no es peligroso. Y lo que entonces, más bien lo que sucedió en Suecia, y lo que ha sucedido varias veces, es que muchas veces gentes jóvenes, anuncian su suicidio en el Internet. Y en este caso, esto ocurrió en 2010, que un joven de 21 años dijo, esto está en sueco, así que me imagino que no lo comprenden y tampoco se puede leer. Pero lo que dice es básicamente que me he decidido de cometer suicidio, me voy a colgar y lo voy a transmitir por una cámara. Y lo que sucedió después fue que era en un foro muy grande para jóvenes en Suecia. Varios de los otros, obviamente jóvenes también, dijeron, pues, ándale, nunca te atreverás, eres demasiado cobarde. Y cosas como esas, ¿no? Realmente no lo apoyaron por nada. Y se colgó después de hora y media y murió. Y lo que hicimos entonces en nuestra organización fue crear un proyecto con voluntarios, estudiantes en psicología, y junto con una institución médica y de suicidología en Suecia, que hay en Suecia, con psiquiatras también, a ver cómo podemos realmente apoyar a personas que son suicidales y que están en el Internet. Y realmente este fue un nuevo tipo de apoyo. Había antes líneas de teléfono, por ejemplo, pero no en el Internet. Y mucha gente nos dijo que esto es muy peligroso, que es imposible, pero realmente hemos mostrado lo contrario. Por ejemplo, que tenemos una comunicación abierta sobre el tema. Esta es nuestra página web de nuestra organización. Somos muy claras que ahí está lo que se llama Självmordsupplysningen. Digan después de mí Självmordsupplysningen. No, perdón, en sueco. La información sobre el suicidio. Estamos muy claros de que esto es algo que se puede hablar, ¿no? Es algo que es permitido, no es un tabú. Y lo que fue, creo yo, muy exitoso fue esta colaboración entre una ONG, la nuestra, y la institución investigadora. Y también que esto no es un tipo de servicio, no es un servicio de salud o de servicio social, realmente es quizás un híbrido, se podría decir. Y por eso, por ejemplo, el sector gubernamental no puede hacerlo. Está más o menos prohibido por ley de hacerlo, no es algo que se hace. Quizás lo harán en 10 años, no sé. Y eso creo que es realmente uno de los roles muy importantes del tercer sector, de identificar estos problemas. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, obviamente que cambio y desarrollo social es posible e inevitable, así que realmente los que no quieren cambio, estoy muy de su lado, pero habrá cambio y habrá paz también, pero quizás tomará mucho tiempo. Podemos acelerar el cambio de diversas maneras y sobre todo, por supuesto, que tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Todos. Y para finalizar esto, de hecho, yo no soy muy religioso, pero bastante de misionero. Y cuando digo no muy religioso, supongo que soy ateo. Y esto siempre me enoja mucho a mi esposa, que es una persona muy buena y que es religiosa. Yo no lo soy.
pero sí hay cosas muy buenas en el Biblio. Y una de las cosas que realmente me gusta mucho es en la carta se dice Corintios 13:13, ¿no? Tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza y sobre todo tenemos que amarnos a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carol, por esta excelente presentación y estimulante presentación. Y no solamente por su contenido, sino también por su mensaje que nos plantea hasta el final. Creo que todos estamos conscientes de la situación que confrontamos en Colombia, la similitud con muchos de los temas que trazaste, no solamente en América Central, sino en otras regiones del mundo. Y el mensaje con el cual tú concluyes tu intervención es un mensaje que cae muy bien en esta sociedad. Hay una serie de reflexiones que le generan a uno los ejemplos que tú has presentado y los casos que has analizado. Pero abramos la discusión porque tenemos unos 10, 15 minutos máximo, 10, 12 minutos para algunas preguntas, si el público quisiera hacerle preguntas o observaciones a nuestro invitado. Por favor, hay un micrófono en la sala que se pasará. ¿Una persona nos puede colaborar con pasar el micrófono? ¿Tú vas a pasar? Sí, aquí hay. Sí. Buenos días, quiero colaborar con el debate y quiero hacerle dos preguntas a nuestro conferencista y premio Nobel. La primera es, teniendo en cuenta que en estos momentos aproximadamente 166 países firmaron el Tratado de Ottawa, pero tan solo 40 lo han ratificado, y que curiosamente dentro de los países que no ratificaron el tratado se encuentra China, Estados Unidos, India y Rusia, que entre otras cosas no han firmado ni ratificado el tratado por el cual se crea la Corte Penal Internacional, y además tienen poder de veto y además poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y además de eso en la década de los 90 hubo clara evidencia de transferencia tecnológica de armamento a países del tercer mundo, entre comillas. Si bien es, como lo mencionaba el conferencista, es importante que ellos no usen este tipo de armamento, es muy importante, pero ¿cómo desde el tercer sector o desde la sociedad civil se puede promover o impulsar o canalizar presión para que las potencias mundiales dejen de transferir la tecnología que sí tienen a países, entre comillas, del tercer mundo? Y no solo en temas de minas antipersonas, sino en temas de armas químicas e incluso en estos momentos posiblemente de armamento nuclear. Entonces, ¿cuál crees que deben ser las acciones que se deben tomar desde las ONGs y desde el tercer sector para promover que esto no siga sucediendo como claramente ha sucedido en la década de los 90 y aparentemente sucede en estos momentos? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿desde qué perspectiva podemos analizar el hecho desde que desde la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría ha dejado de existir la confrontación entre estados con legítimo derecho al uso de la fuerza, o lo que llamaríamos guerras, han dejado de existir, para ver casos como el Pentágono persiguiendo guerrilleros en Afganistán o el Kremlin persiguiendo terroristas en Dagestán, Osetia del Sur y Chechenia? Entonces las guerras se han vuelto irregulares y por lo tanto estos grupos irregulares no han firmado ni van a firmar pues tratados internacionales, toda vez que no son estados reconocidos, y se sigue usando bombas de racimo y minas antipersona, ¿no? Eso sería. Gracias. Preguntas muy pertinentes e interesantes. Primero, solo sobre esto de no ser partido a un convenio, a una convención. Yo creo que es importante recordar que, por ejemplo, Estados Unidos, yo no creo que casi nunca ha firmado una convención.
ninguna de las convenciones importantes, las convenciones de los derechos humanos, las dos grandes de los 1960, la Convención del Derecho del Niño, varias, casi nunca lo hacen, pero lo que hacen en vez es bloquear que haya estas convenciones. Y si ellos creen que son, digamos, buenas convenciones, las dejan pasar. Por ejemplo, la Convención del Niño fue ese caso que se firmó en 1990. Pero nunca lo ratificarán, ni firmarán. Creo que quizás las firmarán, pero jamás ratificarán. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, ahí la ONU es algo horrible, ¿no? Sobre todo para el Senado, los republicanos y todo eso. Así que yo no sé si es tan importante que no lo hayan ratificado y que no haya tantos países que han ratificado, por ejemplo, la Convención contra las Minas. Eso es un proceso que realmente necesita más tiempo. Lo que sí es importante hacer de distintas maneras, movilizar la opinión pública, ¿no? Y quizás es parte de la respuesta, realmente que la opinión pública es crítica. Y por ejemplo, en la temática de bombas de fragmentación, que no se aceptan ese tipo de armas. Y aunque países como Estados Unidos y también Rusia no firman estos acuerdos, son sensitivos, son sensibles, se escuchan, aunque nunca lo admitirían a la opinión pública. China lo hace también. Y eso es lo que yo también diría sobre partidos no gubernamentales, es decir, guerrillas, grupos quizás de terrorismo también. Siempre ellos tienen que tener algún tipo de apoyo. Hasta, yo diría, Al-Qaeda tiene que tener algún tipo de apoyo, ¿no? Así que realmente la opinión es importante y yo creo que ahí hay que trabajar siempre. Y lo que pueden hacer las ONGs es siguiendo allí y, como mencioné, colaborar entre sí, colaborar con otros gobiernos, colaborar con entidades intergubernamentales, por ejemplo, el Comité de la Cruz Roja, etc. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por favor, aquí. ¿Un micrófono? ¿El micrófono? Gracias, acá. Mi pregunta va relacionada, en este momento como país tenemos muchas esperanzas puestas en los diálogos que se están realizando en La Habana entre la FARC y el gobierno. En este momento, con tu exposición, vemos que es importante incluir al tercer sector, a la sociedad. Realmente no nos vemos representados allá, solamente hay delegados de la FARC y delegados del gobierno. Hay estrategias que nos invitan a participar, pero siento que realmente nosotros somos muy apáticos a esas estrategias cuando nos invitan a que colaboremos y participemos con la opinión de ciertos temas. Entonces, mi pregunta es, según la experiencia en todos estos procesos que han manejado de paz, ¿cómo ves si se percibe de que verdaderamente vamos a tener buenos resultados en esos procesos en La Habana o realmente tenemos que hacer algo más para incluir al tercer sector? Esa sería mi primer pregunta. Y la segunda es, ¿cómo hacer que grupos que no están bajo la ley, en este caso, por ejemplo, los grupos guerrilleros que tenemos acá en Colombia, verdaderamente acojan esa invitación ya para dejar de sembrar el territorio con minas antipersonales? Y segundo, para que muchos conocimientos que ellos tienen de dónde en este momento están sembradas esas minas antipersonales, que verdaderamente debería de ser un paso de ellos, de demostrar su buena voluntad para la paz, que informen cuáles son esas regiones que están sembradas y que a pesar de que fueron sembradas hace mucho tiempo todavía siguen haciendo daño. ¿Cómo una ONG puede llegar a estas personas para decir que una muestra de su buena voluntad es esa, de informar dónde se encuentran estas minas antipersonales? Gracias. De nuevo, una pregunta muy pertinente y realmente,
bueno, primero, lo que se está haciendo en La Habana, creo que hay mucha gente fuera de Colombia que está mirando a esto con grandes expectativas, incluyendo a mí mismo. Es bueno, no es solamente bueno, es necesario que se hablen las partes y seguramente tardará aún más, será un proceso de varios años quizás, pero es bueno que haya negocio. Exactamente en cuanto a lo que preguntas, realmente yo no sé suficientemente de las particularidades del proceso, más que puedo decir lo que he dicho, ¿no? que realmente el rol del tercer sector es importantísimo. Y ¿dónde exactamente ONGs deben entrar en el proceso? No puedo decir, pero lo más antes posible me suena muy razonable, ¿no? Y en cuanto a el desminaje y las minas que, por ejemplo, hay en Colombia, lo que se sabe de casi todos los otros países es que aunque haya buena voluntad de los que han sembrado las minas, por lo general no lo saben. Han hecho quizás mapas, sembraron las minas quizás hace 20 años, hicieron mapas que son malísimas o que ya no sirven para nada o que se han perdido por algún lugar. Así que no, a mí es eso que es el problema con minas, que realmente son sembradas y después más o menos olvidadas hasta que alguien esté ahí, desafortunadamente. Sí. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, porque yo quisiera hacer una pequeña al final, pero sigue por favor. Muchas gracias, vicerrector. La conferencia está enfocada a la innovación social para la paz y coloca usted como uno de los actores claves del proceso a las ONGs y a la sociedad civil. Pero acontece que en países como el nuestro existe una tendencia a etiquetar o a ubicar políticamente a las ONGs. Y entonces la pregunta mía es, ¿cuál sería la recomendación suya para que la intervención de la ONG X, Y o Z sea más efectiva y se impida que se diga usted está atrincherada desde una posición y por lo tanto se descalifique la gestión? Muchas gracias. Súper interesante. Puedo hablar sobre eso mucho tiempo. Supongo que se refiere a que las ONG se perciben como a la izquierda. ¿O a la derecha? Ok. Bueno, porque en Suecia antes era que estábamos a la izquierda. Ahora es casi el opuesto, porque hemos tenido un gobierno durante 7 años que es de la derecha y que quiere dar un rol más importante a las ONGs, pero mucho porque quieren dar eso de que estaba mencionando, servicios que son por lo general parte del estado de bienestar, quieren dar ese rol a las ONGs. Y bueno, podemos hablar mucho de esto, pero yo creo que realmente lo que es importante quizás es esto de tratar de definir cuáles son los roles y, por ejemplo, si hay un convenio, si se puede lograr un convenio sobre esto, que se defina que uno de los principios es que las ONGs no son no políticas, porque siempre tienen que ser, creo, políticas, pero quizás no, sobre todo tienen que ser no partidarios, porque eso es otra cosa desde mi punto de vista, partidarios en el sentido de ser un partido político, y sobre todo la independencia. Pero es realmente difícil eso. Yo creo que se trata mucho de resaltar el rol de las ONGs y hacerlo claro para los sectores gubernamentales y privados, que existen, que son necesarias. Sí. Tal vez si pudiera, porque ya se nos está agotando el tiempo, plantearte una pregunta, Carol, que es un poco diferente a lo que ha sido el debate hasta ahora en esta fase de la discusión. Es evidente que el mayor interés lo toma el nivel macro, los acuerdos internacionales, países que firman, que no firman, negociaciones políticas,
la mesa de negociación de La Habana, cómo se participa en ella, cómo no se participa, perfecto. Yo quisiera ir a otra parte muy importante de tu presentación, que no la hemos debatido en este momento, pero que creo que va a estar relacionada con el foro social de esta tarde, con el foro donde tú y nuestro rector van a estar participando. Miremos hacia el posconflicto. Seamos optimistas de que tarde o temprano puede que no tan rápido como quisiéramos, aunque la esperanza es lo último que se pierde, pero sí vamos a llegar a un acuerdo de una forma u otra. Y por lo tanto, como sociedad, no solamente vamos a estar confrontando el proceso de negociación de La Habana o cómo participar en esa mesa o no. Eso es el primer paso. Creo que va a ser mucho más complejo el paso que viene después. Es el postconflicto. Y el que está relacionado con otra parte de tu presentación, que es la que hiciste ya relacionada, por ejemplo, con América Central y algunos otros casos que diste. Y uno de los temas que me pareció fascinante, conceptos muy interesantes que planteaste, fue el famoso KIPS, Quick Impact Projects. ¿Pudieras darnos algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que se pudo hacer con ACNUR o con las experiencias de América Central en Guatemala, Salvador, etcétera? De qué son estos KIPS o Quick Impact Projects y cómo se relacionan con todo el tema de emprendimiento social y de innovación social. Porque si bien es cierto, la sociedad civil en Colombia no está sentada a la mesa de La Habana, no está dormida tampoco. No está dormida tampoco. Sí hay muchos grupos en Colombia que se están apuntando a todo el tema de la innovación social, no solamente el sector gubernamental, universidades. Y este tema lo vamos a estar discutiendo esta tarde aquí en la universidad, ONGs en Colombia, que sí le están apuntando ya a ver qué es lo que se puede hacer a nivel de la comunidad. Cuando las poblaciones desplazadas regresan a sus tierras, tratan de recuperar sus tierras, tratan de volver a construir tejido social, construir una sociedad después de un conflicto enorme. ¿Cómo se maneja eso? Y ahí sí el tercer sector en esta sociedad va a estar tremendamente metido. Y si nos pudieras dar algunos ejemplos de Guatemala, Salvador. Sí, lo que hicimos mucho, por ejemplo, fue en Nicaragua, y eso tenía que ver con, y en Honduras también tenía que ver con, obviamente, agricultura, casi siempre, y sobre todo proyectos que se podían hacer rápidamente, ¿no? Y en el caso de Nicaragua, tabaco, por ejemplo. En Honduras, aves, perdón, Aves. sí, pero por lo general, y yo creo que lo que era importante que era que de una manera bastante micro, realmente, yo creo que no, en ese tiempo no hubo el concepto de microcréditos, pero realmente tenían bastante que ver con el concepto de microcréditos, es decir, apoyo financiero pequeño a un agricultor y brindándole apoyo de otras maneras, por ejemplo, asegurando que tenga un mercado para donde vender sus productos, por ejemplo. Y eso, hablando de otra cosa, es por supuesto importante asegurar un mercado, ¿no? para productos agricultores. Bueno, creo que nos interesaría mucho poder continuar este diálogo contigo durante el resto del día, pero sabemos que tienes múltiples ocupaciones en Bogotá. Queremos expresarte nuestro sincero agradecimiento por esta estimulante presentación y desearte muchos éxitos. Carol. Muchísimas gracias. Gracias.